Puranoticia.cl presenta Pura Noticia PM. Las noticias de la tarde, el regreso a casa, las informaciones de la región, Chile y el mundo. Las entrevistas y todo lo que necesitas saber. En todas nuestras plataformas, en televisión, en la web y en la radio. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Aquí parte Pura Noticia PM. Bienvenidos. ¿Cómo están? Muy buenas noches, muy buenas tardes. Estamos acostumbrados de estar de noche ya a esta hora y no, pues está cambiando la hora. Son las 6 de la tarde con 1 minuto y ya estamos junto a ustedes en Pura Noticia PM. Las noticias de la tarde, las noticias como a ti te gustan en puranoticia.cl, donde tú nos ves en la televisión, nos escuchas en la radio y nos lees en la web. Saludamos a todos quienes nos estuvieron acompañando en la tarde de Pura Noticia a través de la radio, con buena música y también con mucha información en el 102.5 en Viña del Mar, Valparaíso, en San Antonio también. Aprovechamos de saludar a todo el norte de nuestra región, Maitencillo, Zapallar, La Ligua, Papudo también, tan bonito. Y al interior de nuestra región, en los Andes, San Felipe, Curimón, Calle Larga, Panquehue, tan hermoso, una linda región en realidad tenemos. Saludamos a todos quienes nos acompañan a través de Pura Noticia PM. Los invito a revisar cómo están las cámaras en este momento para que disfrutes junto a nosotros de la vista. Bueno, está bonito, pero están las nubes súper amenazantes. ¿Por qué? Porque sí, se viene la lluvia, una lluvia muy puntual. Es una lluvia que va a comenzar a eso de las 11 de la noche, a medianoche aproximadamente, y no se va a extender más allá de las 3, 4 de la mañana. No se espera grandes cantidades, son unos 10 milímetros en general. Son unos 10 milímetros que va a caer de agüita. También se espera viento importante, y lo otro que para el fin de semana se esperan marejadas. Ahí va a haber un viento mucho más fuerte. Esas son las nubes amenazantes. Mire, pues ya se está. Hemos estado todo el día con cielo nublado y con mucha niebla acá en Viña del Mar, en Valparaíso, en Concón. Ha estado muy, muy nublado, con una temperatura de 13 grados a esta hora. Ayer teníamos 15, 16 grados. Ya bajó la temperatura, y acuérdense que para el fin de semana y el principio de la siguiente semana se espera mucho frío. Van a bajar las temperaturas debido a que se fortalece un anticiclón que nos va a traer bajas temperaturas. Revisemos ahora cuáles son las informaciones que vamos a compartir junto a ustedes en Pura Noticia PM. La gran teleserie de la marihuana hallada en La Cruz. Reconstrucción completa del caso que tiene en la mira a la alcaldesa Filomena Navia. En tanto, Contraloría pide explicaciones a la Municipalidad de La Cruz por caso de plantas de marihuana detectadas por funcionario. Firman contratos que dan inicio al proceso que modernizará el transporte público del Gran Valparaíso. Sumarán 600 buses desde 2027. Puchuncaví impulsa alcantarillado para la greda y ventanas. El proyecto beneficiará a más de 15.000 vecinos. Incendio consumió completamente una vivienda en el Cerro Merced de Valparaíso. 7 unidades del Cuerpo de Bomberos concurrieron a la emergencia. Ex subsecretario de Hacienda revela 2 nuevos test de drogas con resultado negativo y afirma que siempre ha dicho la verdad. La Cámara de Diputados aprueba en primer trámite el proyecto que amplía el subsidio para la compra de viviendas nuevas. La alcaldesa de Quilicura acusa tras incendio que empresa química no tenía plan de acción y exige las más altas multas.
Nos vamos con la información que ha marcado el día. La filtración de un audio de la alcaldesa de La Cruz se viralizó rápidamente por redes sociales, donde hablaba con un funcionario que encontró plantas de marihuana tras un sobrevuelo con un dron. La edil fue criticada por su inacción frente al hecho. La polémica se instaló con fuerza en la comuna de La Cruz. Una investigación periodística reveló audios, fotografías y antecedentes que dan cuenta del hallazgo de un cultivo de cannabis durante una inspección municipal en el Cerro 28 de marzo. Situación que abrió un intenso debate sobre el eventual incumplimiento del deber de denunciar por parte de autoridades y funcionarios públicos. Las imágenes fueron captadas por un dron mientras realizaban trabajos para un proyecto de abastecimiento de agua y, según el reportaje, el descubrimiento fue informado directamente a la alcaldesa Filomena Navia. En conversación con Pura Noticia, la jefa comunal descartó haber intentado ocultar el hallazgo y aseguró que la responsabilidad de denunciar recaía en quienes encontraron las plantas y confirmó que ordenó un sumario administrativo para esclarecer lo ocurrido. Lo que pasa es que acá, lo que vuelvo a señalar, acá yo soy alcaldesa de toda una comuna y acá ocurren situaciones, en un minuto ocurren distintas situaciones en distintos lugares. Y por eso que existe un código administrativo, las obligaciones y deberes que tienen los funcionarios, que tienen que, ante una detección de un hecho de estas características, tienen que hacer lo que corresponde. Quien también rompió el silencio fue Jorge Torres, el exfuncionario municipal que aparece en los audios filtrados. El trabajador explicó que el hallazgo lo tomó completamente por sorpresa y que, al no saber cómo actuar, optó por informar de inmediato a su jefatura. Torres reconoció que finalmente no realizó la denuncia ante las policías. La verdad que estaba como en pavor. Porque tenía la presión de que tenía que informar esto, denunciarlo, y que si ella no lo denunciaba, yo iba a ser prácticamente un cómplice, y entonces tenía esa presión y no quería contestar porque la verdad es que estaba súper nervioso. Pero más allá de las versiones contrapuestas, el caso también abrió una discusión jurídica. La exfiscal Erika Mayra explicó que el Código Procesal Penal establece una obligación expresa para los funcionarios públicos. Advirtió que el incumplimiento de esta obligación puede ser sancionado con multas. Este deber se cumple, según establece la norma, dentro de las 24 horas siguientes al conocimiento del hecho, y en el caso de no realizarse esa denuncia se incurre en una infracción, ¿no es cierto?, que está sancionada en el artículo 494 del Código Penal con una multa de 1 a 4 UTM. Esa es la regulación, y eso se cumple en general por los organismos públicos y por los funcionarios públicos a través de oficios o poniendo en conocimiento de ley. Mientras la investigación sigue generando repercusiones políticas y administrativas, la controversia ya instaló una pregunta de fondo: ¿quién debía denunciar el hallazgo del cultivo de cannabis? Un interrogante que ahora no solo enfrenta distintas interpretaciones legales, sino que también mantiene a la Municipalidad de La Cruz en el centro del debate público. Por su parte, la Contraloría Regional de Valparaíso abrió una revisión para establecer cómo actuó la Municipalidad de La Cruz tras el hallazgo de una plantación de marihuana por parte de este funcionario. El organismo busca determinar si se presentó una denuncia y si se cumplieron las obligaciones legales. La Contraloría Regional de Valparaíso solicitó a la Municipalidad de La Cruz informar si funcionarios municipales detectaron una plantación de cannabis durante labores realizadas en el Cerro 28 de marzo y qué medidas adoptaron tras el hallazgo. El organismo otorgó un plazo de 5 días hábiles para detallar si se presentó una denuncia penal y en qué fecha, debido a un posible incumplimiento del deber funcionario de denunciar hechos que pudieran constituir delito. La controversia surgió tras la publicación de audios y fotografías obtenidas mediante un dron que darían cuenta de que un funcionario detectó el cultivo mientras realizaba un levantamiento de antiguos pozos de agua e informó de la situación a la alcaldesa Filomena Navia. La respuesta deberá ser elaborada con la participación de la Asesoría Jurídica Municipal y acompañada de todos los antecedentes. Posteriormente, la Contraloría evaluará si existieron irregularidades administrativas o incumplimientos de las obligaciones funcionarias. Pero en la víspera del Día del Niño, la Seremi de Salud de la región de Valparaíso realizó un operativo de fiscalización donde inspeccionó una juguetería de calle Condel en Valparaíso
para verificar el cumplimiento de la normativa y promover compras seguras antes de esta celebración. Está con nosotros Daniel Zunino. ¿Cómo estás, Dani? Buenas tardes de nuevo. ¿Cómo estás, Claudia? Buenas tardes, así es. Lo adelantaste y ya está en el aire, ya se respira el Día del Niño de este domingo. Muchos niños están esperando con ansia sus regalos también, sus juguetes, lo que les pueden regalar sus padres o los cuidadores. Y bueno, en marco de esta celebración es que la Seremi de Salud Marion Luan hizo un recorrido por Valparaíso, específicamente en esta librería de juguetería de calle Condel. Y claro, el objetivo principal en este caso era verificar que los productos comercializados cumplan con la normativa sanitaria vigente y además entregar recomendaciones a las familias para realizar compras de forma segura. El operativo se desarrolló en la librería y juguetería ubicada en calle Condel, donde funcionarios de la autoridad sanitaria revisaron el etiquetado de estos productos, las advertencias de uso según la edad y también las condiciones de seguridad de los juguetes disponibles para la venta. Durante la inspección también se verificaron los resultados de muestras químicas tomadas previo a esta visita, las que se encontraban dentro de los límites permitidos. Se tomó cada uno de estos juguetes para verificar que no contuvieran ningún tipo de químico que fuera a ser perjudicial para la salud de los niños. Desde la autoridad sanitaria explicaron que estos controles permiten, en este caso, detectar la eventual presencia de sustancias nocivas como el plomo y el cadmio. Asimismo, se recordó a padres, madres y cuidadores de menores la importancia de respetar las edades recomendadas por fabricantes, sobre todo en los juguetes, como se ven imágenes que tienen piezas pequeñas, por ejemplo estos dinosaurios, estos animales de granja, que los soldaditos también con los que todo el mundo ha jugado alguna vez, que contienen piezas pequeñas y pueden ser también de riesgo para los niños. Escuchemos a la Seremi de Salud Marion Luan. También mencionar, y es importante, ¿no es cierto?, que nos fijemos en las indicaciones, en el rotulado de los juguetes. Esto quiere decir que hay juguetes que son para ciertas edades, menores de 3 años, y otros que exigen que sean para más de 3 años, pues tienen artículos muy pequeñitos que pueden generar atragantamiento o ahogo en nuestros niños y niñas, ¿ya? Lo que también nos comentaba Claudia, la Seremi de Salud, era el cuidado también extremo que hay que tener con los envoltorios, porque uno ve las bolsas de repente en las que vienen estos juguetes, también pueden correr algún tipo de riesgo de asfixia a los niños, así que la indicación que dio la Seremi de Salud también fue que uno, apenas el niño abra los juguetes, de inmediatamente tomar la bolsa o el envoltorio y botarlo a la basura. Desde el comercio fiscalizado también destacaron que mantener los productos certificados y correctamente rotulados, ya sea si vienen de otros países, por ejemplo de China o de alguna otra parte del mundo, esto debe entregar la mayor seguridad a los clientes y permitir responder ante eventuales fallas o problemas por las compras. Escuchemos también al comerciante fiscalizado en este caso. Yo soy comerciante muy antiguo. Antiguamente esto no era una regla, no era ley. Por lo tanto, cuando salió esto, entró en vigencia, nuestros proveedores se preocuparon de ese detalle. Y en un principio nosotros también nos preocupamos de que lo trajeran para no incumplir la ley. Por lo tanto, estos proveedores son antiguos, son de muchos años. Entonces yo puedo ir a esos lugares y comprar con tranquilidad para vender con tranquilidad. Tal cual decía el locatario, el comerciante fiscalizado, en este caso Claudia, hay que tener mucho cuidado también con las etiquetas. El juguete muchas veces puede ser muy lindo, muy atractivo, pero hay que tener cuidado con la etiqueta que diga para qué edad, si contiene piezas pequeñas también, y que esté en español. Puede que tenga algún nombre de fantasía, por ejemplo en idioma chino o en inglés, pero tiene que tener una etiqueta atrás o sobre el nombre de fantasía que indique qué es lo que es el producto y además las indicaciones de uso para evitar cualquier tipo de riesgo. La Seremi de Salud finalmente reitera el llamado a preferir el comercio establecido y revisar que los juguetes cuenten con información en español, como estaba indicando, la certificación correspondiente, la advertencia clara y especificaciones sobre el uso de pilas también y componentes pequeños, porque las pilas también que son peligrosas también para los niños, sobre todo cuando son pilas de reloj, por ejemplo, que son estas pilas bastante pequeñas que uno se pierde fácilmente y también pueden ser ingeridas por accidente por los niños pequeños, Claudia. Claro, Dani, sí, lo importante finalmente es que los niños estén seguros con lo que uno les regala, o sea, intentar que aquellas cosas también que se pueden importar, ¿cierto?, con estas páginas de compra, tener la seguridad uno como padre, como tíos, los que hacemos regalo,
de que efectivamente no venga con piezas pequeñas y que son menores de 3, 4 años. Y el tema de la pintura también, ¿cierto? El plomo y el cadmio, como decías tú. Así que sí, qué bueno que se hagan estas fiscalizaciones al comercio, pero también al autocuidado respecto a las cosas que uno mismo puede pedir a través de estas páginas. Daniel Zunino, muchas gracias. Exactamente, Claudia. Que esté muy bien, Claudia. Nos encontramos pronto. Nos encontramos en un ratito. Daniel Zunino, nuestra unidad móvil, tanto de Pura Noticia PM como la tarde de Pura Noticia, porque también estuvimos conversando con él hace un ratito atrás a través de la radio. Cambiamos de tema ahora. Un incendio destruyó por completo una vivienda la tarde de este miércoles en el Cerro Merced de Valparaíso, movilizando a 7 unidades del Cuerpo de Bomberos debido al riesgo de propagación hacia la vegetación del sector. La emergencia se registró en la intersección de las calles Alessandri y Pocuro, donde las llamas consumieron totalmente el inmueble, obligando a un amplio despliegue de los equipos de emergencia para evitar que el fuego se extendiera a viviendas cercanas y áreas con vegetación. Las labores de control se vieron dificultadas por la compleja topografía del cerro y los problemas de acceso al lugar, factores que complicaron el trabajo de los voluntarios durante la emergencia. Una vez extinguido el incendio, personal del Departamento de Prevención e Investigación de Incendios de Bomberos inició las pericias para determinar el origen y la causa del siniestro. Desde Viña del Mar, el presidente José Antonio Kast celebró el despacho de la megareforma y aseguró que su aprobación marca un antes y un después para el país. El mandatario vinculó la iniciativa con la reconstrucción, la inversión y también la generación de empleo. El presidente José Antonio Kast participó en la ceremonia inaugural del 30º Encuentro Empresarial de la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso, realizado en el Casino Enjoy de Viña del Mar. Durante su intervención, el mandatario destacó la aprobación del proyecto de reconstrucción nacional y aseguró que la iniciativa permitirá avanzar en la reconstrucción material e institucional, certeza jurídica, competitividad tributaria y facilitación de inversiones. José Antonio Kast afirmó que el despacho de la mega reforma marca un antes y un después, debido a que permitirá impulsar grandes proyectos, generar empleo y promover un crecimiento sustentable que compatibilice el desarrollo económico con el cuidado del medio ambiente. El jefe de Estado también valoró el crecimiento del 2,4% registrado en el último IMASEC, aunque advirtió que la cifra debe mantenerse. En ese contexto, sostuvo que una mayor inversión permitirá aumentar el empleo y consolidar la recuperación económica. El ex subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, informó que recibió los resultados de 2 nuevos exámenes de drogas realizados de manera particular, los que arrojaron resultados negativos. La exautoridad aseguró que estos antecedentes respaldan su versión respecto de no consumir sustancias ilícitas. A través de sus redes sociales, el ex subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, señaló que las pruebas fueron efectuadas en laboratorios de la clínica Indisa y Fast Test, cuyos resultados se suman a un examen previo realizado en la Universidad Católica. Según indicó, los 3 análisis de pelo tras su salida de cargo concluyeron que no presenta consumo de drogas, situación que a su juicio permite respaldar públicamente su defensa. El ex subsecretario sostuvo que su principal objetivo ha sido resguardar su nombre, reputación y honra, afirmando que los resultados conocidos hasta ahora son consistentes con lo que ha declarado desde el inicio de la controversia. Acabo de recibir 2 nuevos exámenes de pelo del laboratorio de la clínica Indisa y del laboratorio Fast Test que dan cuenta de que lo que siempre he dicho es verdad, que no consumo drogas. Esto, sumado al examen que me realicé en el laboratorio de la Universidad Católica, me hacen estar hoy día muy tranquilo, porque mi objetivo siempre ha sido reivindicar mi nombre, mi reputación, mi honra, y hoy día las pruebas son muy contundentes en orden a que siempre he dicho la verdad y que yo no consumo drogas. La ex autoridad dejó el gobierno luego de que un examen de drogas realizado en el marco de los controles institucionales arrojara un resultado positivo, situación que derivó en su salida del cargo. Mientras, el laboratorio que efectuó ese análisis ha señalado que la muestra fue revisada en más de una oportunidad con igual resultado, Rodríguez aseguró que solicitó formalmente la realización de una contramuestra en un laboratorio independiente con estándares internacionales.
Por unanimidad y con 139 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó el primer trámite del proyecto que amplía el subsidio a la tasa de interés para la compra de viviendas nuevas. La iniciativa fue despachada al Senado para continuar su tramitación. La propuesta contempla la entrega de 30.000 nuevos subsidios que se sumarán a los 50.000 cupos establecidos en la legislación vigente. También amplía el acceso a la garantía estatal asociada a los créditos hipotecarios. Además, el proyecto eleva de 4.000 a 6.000 UFs el valor máximo de las viviendas que podrán ser adquiridas mediante este beneficio y extiende hasta el 31 de mayo de 2028 el plazo para solicitar el financiamiento. El Ejecutivo argumentó que la normativa vigente ha permitido facilitar el acceso a la vivienda propia y proyectó que durante septiembre se completará la entrega de los primeros 50.000 subsidios disponibles. Durante el debate, los parlamentarios destacaron que la ampliación podría beneficiar a familias de clase media que actualmente enfrentan dificultades para obtener créditos hipotecarios. Asimismo, señalaron que la venta de viviendas nuevas permitiría reactivar proyectos paralizados y generar nuevos puestos de trabajo en el sector de la construcción. Tras 6 décadas sin una red sanitaria adecuada, La Greda y Ventanas avanzan hacia una concreción de un esperado proyecto de alcantarillado. El municipio busca financiamiento público y privado para desarrollar una obra que beneficiará a miles de familias. Las localidades de La Greda y Ventanas finalizaron la etapa de factibilidad del proyecto de alcantarillado y ahora deberán conseguir los recursos necesarios para elaborar su diseño definitivo. La iniciativa requerirá una inversión de 1.185 millones para la fase de ingeniería, mientras que la ejecución de las obras y la construcción de plantas de tratamiento superaría los 25.000 millones. El proyecto beneficiará a más de 3.000 hogares, equivalente a entre 12.000 y 15.000 habitantes. El alcalde Marcos Morales sostuvo que la obra permitirá saldar una deuda histórica con comunidades que llevan más de 6 décadas sin una red sanitaria básica. Es un proyecto anhelado y un sueño para los vecinos, obviamente, y lo que estamos haciendo hoy día es haber pasado durante estos 3 años y medio, haber pasado por 3 etapas súper importantes para poder llegar a un proyecto como este. El municipio inició gestiones con autoridades regionales, parlamentarios y empresas del cordón industrial para obtener financiamiento. Además, el jefe comunal destacó la recuperación del antiguo colegio de La Greda, que será inaugurado como centro comunitario tras una inversión de 700 millones. Nos trasladamos ahora a la región metropolitana tras el incendio químico que obligó a suspender clases en Quilicura. La alcaldesa Paulina Bobadilla acusó que la empresa Panimex no contaba con un plan de acción y que su prevencionista de riesgos nunca llegó a la emergencia. La jefa comunal exigió aplicar las multas más altas y advirtió que este es el 4º siniestro registrado en la misma planta. La alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla, cuestionó la respuesta de la empresa Panimex durante el incendio que movilizó a más de 30 compañías de bomberos durante la noche. La autoridad aseguró que la planta no contaba con un plan de acción adecuado y denunció que el prevencionista de riesgos no llegó al lugar, lo que dificultó identificar las sustancias almacenadas y controlar las llamas. Bobadilla recordó que este es el 4º incendio registrado en la misma empresa y pidió a la Seremi de Salud aplicar las sanciones más altas, considerando que Panimex ya se encuentra bajo un sumario sanitario. La alcaldesa sostuvo que las empresas químicas deben contar con protocolos claros para enfrentar este tipo de emergencias y afirmó que la falta de información expuso a mayores riesgos a bomberos, trabajadores y vecinos del sector. Nos vamos a ir a nuestra primera pausa comercial. No se separe de nuestra compañía. Estamos en puranoticias.cl. En las noticias, como a ti te gustan, tú nos puedes ver en la televisión, nos escuchas en la radio, nos lees en la web, puranoticias.cl. Somos Pura Noticia PM, las noticias de la tarde. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde, en todas nuestras plataformas. Volvemos con las noticias de la tarde en la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia PM. Ya estamos de regreso, son las 6 de la tarde con 30 minutos en punto.
acá en Pura Noticia PM. Vamos a seguir revisando las informaciones más importantes de la región, de Chile y del mundo. Los invito a revisar los titulares. La gran teleserie de la marihuana hallada en La Cruz. Reconstrucción completa del caso que tiene en la mira a la alcaldesa Filomena Navia. En tanto, Contraloría pide explicaciones a la Municipalidad de La Cruz por caso de plantas de marihuana detectadas por funcionario. Firman contratos que dan inicio al proceso de que modernizará el transporte público del Gran Valparaíso. Sumarán 600 buses desde 2027. Puchuncaví impulsa alcantarillado para La Greda y Ventanas. Proyecto beneficiará a más de 15.000 vecinos. Incendio consumió completamente una vivienda en el Cerro Merced de Valparaíso. 7 unidades del Cuerpo de Bomberos concurrieron a esta emergencia. Ex subsecretario de Hacienda revela 2 nuevos test de drogas con resultado negativo y afirma que siempre ha dicho la verdad. Cámara de Diputados aprueba en primer trámite, el proyecto que amplía el subsidio para la compra de viviendas nuevas. La alcaldesa de Quilicura acusa tras incendio que empresa química no tenía plan de acción y exige las más altas multas. Bueno, después de los sistemas frontales que afectaron a la región de Valparaíso, fueron numerosos los establecimientos educacionales que sufrieron filtraciones, daños en techumbres, problemas de infraestructura en general. Para conocer el plan de recuperación del SLEP Costa Central, las inversiones comprometidas y cómo se prepara la red para enfrentar el resto del año escolar, conversamos con la subdirectora de Infraestructura y Mantenimiento del servicio. Estamos en contacto con Jocelyn Bahamonde, subdirectora subrogante de Infraestructura y Mantenimiento SLEP Costa Central. Jocelyn, buenas tardes, gracias por estar con nosotros en Pura Noticia PM. Hola Claudia, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Feliz de que esté con nosotros para que nos cuente el balance, primero que todo, que realiza el SLEP Costa Central respecto a los daños que dejaron los sistemas frontales de los establecimientos bajo su administración. Sí, como SLEP Costa Central, nosotros nos conformamos por las comunas Puchuncaví, Quintero, Concón y Viña del Mar, donde tenemos 97 establecimientos educacionales, una matrícula de más de 21.000 estudiantes y más de 4.000 funcionarios. Entonces esto requiere un despliegue territorial bastante amplio. La envergadura de los daños son bastante diferentes en cada una de las comunas y en cada uno de los establecimientos. Previo al sistema frontal, lo que nosotros hicimos fue comunicarnos con los 94 directores, nos reunimos con todos ellos y pudimos hacer un levantamiento durante el sistema frontal. Esto nos permitió tener claridad cuál es cada una de las afectaciones en los establecimientos. Minuto a minuto íbamos viendo en qué establecimiento se cortaba la luz, se cortaba el suministro de agua, habían filtraciones, anegaciones, daños en salas de clases, en cocinas, en baños, en patios, etc. También hicimos un despliegue territorial desde nuestras oficinas centrales y de los 97 establecimientos, durante esos 4 días pudimos recorrer 47 y hacer inmediatamente el levantamiento de infraestructura. Si bien también esto iba evolucionando, era una emergencia que en un primer momento se necesitaban algunas cosas y luego al pasar los días, al pasar el sistema frontal propiamente tal, se requerían de otras soluciones. Entonces, en una primera instancia, nosotros, previo al sistema frontal, como nos reunimos con los directores y vimos cuáles eran las necesidades de cada uno, lo primero que hicimos fue hacer entregas de sacos para impedir el ingreso de agua, la mayor parte que pudiéramos, porque también la magnitud de este sistema frontal era muy alta, entonces a veces los sacos no eran suficientes. Después, para la recuperación, también nos volvimos a juntar con cada uno de los directores a ver qué se necesitaba para volver a clase. En primera instancia tuvimos que redestinar nuestros recursos al retorno seguro a clases.
Es decir, en algunos lugares teníamos salas afectadas, en algunos lugares teníamos patios afectados. ¿Qué es lo que hicimos, por ejemplo, en los patios? Poder aislar el sector afectado, cosa que ¿Sí? Si me puede contar cuántos colegios y jardines infantiles resultaron con daños y justamente cuáles fueron esas afectaciones, por ejemplo, en los patios. Sí, nosotros tenemos 84 establecimientos que reportaron daño de los 97. Entonces, un número considerable, como digo, la gama de afectación es muy amplia. Tenemos mucha afectación desde cubiertas, tenemos filtraciones de cubiertas, lo que daña la infraestructura que está abajo, y esto es salas de clases, cocinas, baños. En patio, lo que nos pasó es que también tuvimos afectación, y al afectar los patios, afectaron zonas de servicios básicos, por ejemplo. Entonces, para retornar a clases, lo primero que teníamos que hacer era reparar los servicios básicos, porque por más que en algunos colegios tuviéramos una infraestructura que resistió las salas de clases, se dañaron los servicios básicos. Claro. También tuvimos caídas de árboles dentro de los establecimientos, alrededor también. Por otro lado, las rutas para llegar a los establecimientos también quedaron cortadas. Entonces, fueron muchos los factores y efectivamente son 84 los que tuvieron daño. Tuvieron daño de inundación, tuvieron daño de filtraciones de cubierta y daños en los patios. Esto los vamos abordando a medida que también vemos la magnitud de cada uno de los daños. O sea, hoy en día todavía tenemos establecimientos que tienen daño en sus salas de clase. Por ejemplo, mientras otros que tenían daño menor que pudimos reparar, ¿sí? Sí, si nos puede contar cuál es el plan, cuál es la agenda que tienen de recuperación y el fortalecimiento de la infraestructura que está impulsando el SLEP Costa Central. ¿Cuáles son las principales prioridades? Sí, ahora estamos tomando en primera instancia los casos más graves, que son alrededor de 12, que hoy en día los alumnos y las comunidades educativas están afectadas. Es decir, hay menos salas de clase o no hay patio para que los niños puedan salir al recreo. Esos casos los estamos viendo uno a uno, juntándonos con las comunidades educativas, porque no nos sirve una solución generalizada. Cada uno es una comunidad distinta y es un caso distinto. Entonces, el trabajo que estamos haciendo es uno a uno de juntarnos con las comunidades educativas y poder expresarles cuál es la solución a corto, mediano y largo plazo. Entonces, por ejemplo, hablamos del patio. Ok, hoy el patio está aislado, no pueden ingresar. A mediano plazo lo que podemos hacer es recuperar la mitad del patio. Y a largo plazo vamos a tener el proyecto de recuperación del patio completo. Entonces, en este momento también nos encontramos gestionando recursos en las distintas entidades a las que podemos llegar nosotros. Tenemos gestionado en la Dirección de Educación Pública, que lo está entregando directamente al Ministerio de Educación. Ayer también reportamos a otros ministerios, también trabajamos con la Dirección de Arquitectura del MOB, que ellos están reportando a Hacienda todo el daño de infraestructura pública. Estamos también haciendo trabajos colaborativos con empresas, nos estamos acercando a ellos y viendo cada uno de estos casos para ver dónde podemos recibir aportes. También estamos trabajando con fundaciones y estamos haciendo el recorrido de estos casos más afectados para ver de toda esta gama que estamos viendo de posible obtención de recursos, cuál nos pueda salir en cada caso. También estamos hablando con los parlamentarios, por supuesto con los municipios. Entonces ha sido un trabajo colaborativo y afortunadamente hasta el momento hemos tenido colaboración. Jocelyn. Por ejemplo, para retiro de árboles nos ha apoyado el municipio. Conversamos con Jocelyn Bahamonde, subdirectora de Infraestructura y Mantenimiento del SLEP Costa Central. Nos llegó el antecedente de que el SLEP Costa Central no habría recibido recursos extraordinarios para infraestructura este año, a diferencia de otros servicios de la región. ¿Es efectiva esa información? ¿Con qué presupuesto, están enfrentando esta emergencia, además de pedir ayuda, como usted me estaba comentando? Sí, en este momento no tenemos una aprobación de un fondo extraordinario, pero sin duda nosotros estamos yendo a otras instancias para poder obtenerlo. Como le mencionaba, enviamos este reporte de los 84 establecimientos afectados a la Dirección de Educación Pública. Ellos lo entregan directamente a la ministra de Educación. Ayer reportamos con el Ministerio de Obras Públicas
con la Dirección de Arquitectura y lo están llevando ellos a Hacienda. Entonces, si bien también estamos, como yo mencionaba, trabajando con empresas privadas, tomando el contacto con ellos, también estamos siguiendo este conducto de nuestras autoridades también de Estado. Por otro lado, también estamos iniciando las conversaciones con el gobierno regional para ver en cualquiera de estas áreas que nos puedan apoyar, y sabemos que, no sé, por ejemplo, ir a la Dirección de Educación Pública no nos van a poder financiar los 84 establecimientos, pero sí quizás algunos y otros con empresas y otros con fundaciones. Entonces, por eso, como son tantas las afectaciones, es que estamos ampliando nuestras fuentes de financiamiento y no solamente quedándonos con que, no sé, la Dirección de Educación Pública, por ejemplo, nos pueda financiar. Ahora, Jocelyn, conversamos con Jocelyn Bahamonde, subdirectora subrogante de Infraestructura y Mantenimiento del SLEP Costa Central. Si efectivamente no han sido aprobados todavía estos recursos adicionales, ¿cómo se priorizan las reparaciones cuando existen establecimientos con, no sé, las goteras, las techumbres dañadas, los patios, las filtraciones, las salas que presentan serios problemas de habitabilidad? Usted misma dice que hay salas que no están disponibles para las clases, los niños ya volvieron a ellas. Entonces, ¿cómo se soluciona? ¿Cómo se prioriza sin recursos? Sí, en este momento tenemos a puertas de adjudicar un contrato de mantenimiento, lo que nos va a poder apoyar en cierta manera de ir a los casos más urgentes. Si bien nosotros tenemos alrededor de 12 casos que tienen mayor afectación que los otros 84, donde, por ejemplo, lo que hablaba, hay afectación en salas de clase, también estamos viendo con cada comunidad su plan de contingencia. O sea, por ejemplo, haciendo cursos combinados, ¿ok? Perdimos una sala de clase, el primero y segundo básico pueden ahora estudiar juntos en una misma sala por un periodo, y cada una de estas fechas y de esta programación lo estamos viendo con las comunidades educativas. Pero, como mencionaba ahora, en este momento, muy pronto a adjudicar, tenemos un contrato que nos va a ayudar a poder dar soluciones más rápidas, que no van a ser soluciones de gran magnitud y definitivas, pero sí poder ir a estos casos más graves, que es donde tenemos afectación en salas de clases principalmente. O sea, finalmente el SLEP Costa Central tiene 4 comunas a su cargo, sí. 97 establecimientos educacionales, más de 20.000 alumnos, y no cuentan con recursos específicos para poder solucionar este problema que han tenido con los sistemas frontales. De hecho, los papás, los apoderados de los niños no están contentos, están denunciando filtraciones, goteras, humedad, incluso la presencia de hongos. ¿Cómo determinan ustedes como SLEP cuándo un establecimiento puede seguir funcionando, cuándo corresponde suspender clases o declarar espacios que simplemente están inhabitables? Sí, nosotros hacemos una evaluación técnica y ahí también seguimos con el despliegue territorial en los 97 establecimientos. No siempre es tan rápido poder llegar a todos porque tenemos un equipo bastante acotado, y en los 97 además es un despliegue territorial bastante grande desde Puchuncaví a Viña del Mar. Pero en cada uno de estos casos va y se hace la evaluación técnica en qué condiciones están estas salas, por ejemplo, salas. Entonces, en esos casos es que se ha dicho, esta sala no se puede seguir utilizando y hay que ver un plan de contingencia. Ese plan de contingencia puede ser acortar la jornada, desplazar a los niños a otro lugar, hacer clases, o que estén en un curso combinado. ¿Cuál ha sido la respuesta de los mismos establecimientos educacionales respecto a las soluciones que les están dando? Sí, siempre nos van a pedir que estén en las mejores condiciones posibles. Nosotros ya veníamos con 97 establecimientos, muchos de ellos con infraestructura ya deteriorada, y esto para nosotros fue acelerar el deterioro. Entonces, no es la infraestructura que quisiéramos tener, y ahí entendemos completamente las comunidades educativas, a los niños, a los apoderados, que nos solicitan tener mejores condiciones. Y por eso nosotros no nos cerramos a ninguna fuente de financiamiento, porque sabemos que es necesario tener mejores condiciones en las que hoy están. Entonces, ¿cuál ha sido la respuesta de la empresa privada? Mira, en varios casos ya tenemos respuesta positiva. Y algunos, como digo,
con distintas empresas, entonces también hay algunos que son aportes menores y otros aportes más grandes. Y seguimos, o sea, esto fue el 16 de julio que empezó, entonces hoy estábamos haciendo visitas con una fundación, la semana pasada también recorrimos establecimientos con fundación, entonces ellos también tienen su proceso y nos dicen, estamos evaluando, porque también ellos tienen que ver de dónde sacan los recursos, pero sí hemos tenido apoyo de empresas, o al menos tener la voluntad de poder trabajar con nosotros y hacer esta red. Claro, pero la voluntad no evita que los niños estén asistiendo a salas de clase que no están en condiciones para poder recibirlos. De hecho, existe de parte de ustedes coordinación con la Seremi de Salud y otros organismos de ese tipo para evaluar las condiciones sanitarias de seguridad de los establecimientos más afectados. Sí, nosotros estamos en constante coordinación, también tenemos bastantes fiscalizaciones y además nosotros le pedimos, desde nuestra parte le pedimos al IST que pudiera hacer la revisión de cada uno de los establecimientos. Además de nosotros hacer la evaluación técnica, le pedimos a ellos como una tercera institución que pueda ir y darnos su mirada. Entonces ellos están en ese proceso, me parece que llevan alrededor de 60 establecimientos ya visitados y van a continuar hasta llegar a los 97 y poder tener también, como decimos, esa otra mirada de cómo ven la situación ahora en los establecimientos. Claro, porque en definitiva la infraestructura permite que los niños estén bien, cómodos, pero también afecta su salud directamente. Ahora, ¿las reparaciones se hacen ahora en el segundo semestre o va a haber que esperar al verano para ver ya mejoras? No, tenemos reparaciones a corto, mediano y largo plazo. Las condiciones, como mencionaba, primero es retomar clases para también abrir el espacio que es para muchos estudiantes es su espacio seguro. Entonces es tenerlos abiertos para las familias que lo necesiten y nos estamos dando un plazo de 2 semanas para ya tomar las medidas a mediano plazo. Entonces es ahí donde hemos estado en estas conversaciones y efectivamente dentro de estas 2 semanas estamos viendo resultados con estas distintas fuentes de financiamiento. O sea, el mensaje para la comunidad escolar, en definitiva, es que dentro de aquí a 2 semanas ya van a empezar a ver respuestas y mejoras dentro de sus establecimientos educacionales. Jocelyn Bahamonde, subdirectora de Infraestructura y Mantenimiento del SLEP Costa Central, gracias por haber conversado con Pura Noticia PM. Gracias por el espacio. Que esté muy bien. Buena tarde. Muchas gracias, igualmente. Bien, nos vamos a ir a otro despacho con nuestro periodista Daniel Zunino porque el Ministerio de Transporte firmó los contratos con las empresas que van a operar el nuevo sistema de transporte público del Gran Valparaíso. Dani, ¿vamos a tener buses eléctricos acá en el Gran Valparaíso? Así es, lo adelantaste, Claudia. Tenemos esta nueva flota de buses ya eléctrico y también con esta nueva normativa Euro 6 para la región de Valparaíso. Aún no llegan, pero ya están pronto a funcionar a partir del próximo año. Vamos a ahondar un poco con la información porque es bastante interesante, porque es un importante avance para la modernización del transporte público del Gran Valparaíso, mal llamado Gran Valparaíso porque no incluye el interior tampoco, pero bueno, detalles. Se concretó con la firma de los contratos entre el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y las empresas que se adjudicaron el proceso de licitación. El acuerdo marca el inicio de una etapa de implementación del nuevo sistema que contempla la incorporación a contar del segundo semestre ya del 2027 de cerca de 600 buses de alto estándar para las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quilpué y finalmente Villa Alemana. Del total de la nueva flota, un 40% corresponderá a buses completamente eléctricos, mientras que el resto utilizará tecnología diésel con estándar Euro 6, buscando reducir las emisiones y mejorar la calidad del servicio para los usuarios. Tenemos palabras entonces del delegado presidencial Manuel Millones. En este caso, las unidades de negocio, unidades de servicio nos han planteado también inquietudes, son legítimas. Esta región tiene un déficit en materia de vialidad y conectividad. Y por tanto no hay mucho incentivo de usar el transporte público en vez de usar el auto, y por eso que tenemos que establecer con mucha fuerza los corredores de transporte público. Sí, gran tema el que plantea también el delegado presidencial, Claudia, respecto también al tema vial, a las calles, si están preparadas también para este nuevo sistema de transporte, los corredores también especiales para
el transporte público deben ser también considerados en esta nueva etapa que sufre ya el transporte de la región del Valparaíso. También tenemos que un cambio relevante que no se nos puede ir será también en las condiciones laborales de los conductores. El nuevo modelo incorporará validadores electrónicos y modificará el sistema de pago de manera que los choferes trabajen con un sueldo y no dependan directamente de la cantidad de pasajeros transportados. Esperemos que se acaben las famosas colleras que se hacen de repente con los microbuses. Con ello se busca terminar con la competencia, claro, por captar pasajeros en cada paradero en las calles y disminuir los riesgos asociados a maniobras peligrosas y accidentes de tránsito. Tenemos también palabras entonces del Seremi de Transportes, Matías Valenzuela. En estos casos nosotros vamos a tener contadores de pasajeros, lo cual, tanto para los aspectos del recaudo electrónico, a propósito de la evasión que se mencionaba, pero también para el seguimiento del número de pasajeros que realmente están siendo beneficiados con el servicio, va a poder ser medido y fiscalizado por parte del Ministerio de Transporte. La implementación también considera, como escuchábamos al Seremi de Transporte, incorporar también estos contadores automáticos de pasajeros, algo novedoso, y otras tecnologías que permitan conocer la demanda real de cada recorrido y mejorar la planificación del servicio. O sea, esto va a permitir también que se tenga un catastro de cuánta gente toma cada servicio y también poder reforzar aquello. Además, la licitación separó la operación de los buses de la administración también de los terminales, los que pasarán a ser de propiedad fiscal a través de la empresa pública Desarrollo País, buscando asegurar la continuidad del sistema y mejorar las condiciones sanitarias y laborales de quienes trabajan en este rubro. Durante los meses que vienen ya, Claudia, se desarrollará la provisión de los nuevos vehículos, estos nuevos buses, tanto eléctricos como de tecnología diésel Euro 6, también la reparación de la infraestructura de carga eléctrica para cargar estos buses eléctricos y también los terminales, además de la capacitación del personal, que esto es muy importante, además de la puesta en marcha gradual de los servicios. Así, el Gran Valparaíso, como se le llama a quien fue Villa Alemana con Viña del Mar y Valparaíso, justamente, se prepara para una transformación que va a incorporar estos buses eléctricos, nuevas tecnologías también como el contador de pasajeros, el mayor control de la operación y un cambio en el modelo laboral de los conductores con el objetivo de mejorar la experiencia de viaje de miles y miles de usuarios de nuestra región de Valparaíso. Sin duda eso implica también un cambio cultural importante, tanto de quienes proveen el servicio de la locomoción colectiva, con esas capacitaciones, etcétera, y acostumbrarse a que ya no hay que correr en el fondo para captar los pasajeros, sino que hay un sueldo base y se tienen que cumplir simplemente los horarios. Y a nosotros como pasajeros también entender de que probablemente ya no va a parar en cualquier lado la micro. Va a haber horarios para que pasen cada uno de los recorridos. Hay un montón de cambios que ha demorado décadas en Santiago con el sistema de transporte y que ahora uno tanto que espera que cambien los sistemas de locomoción colectiva en su ciudad, por fin ya va a llegar a Valparaíso. Qué bueno, Dani, esta tremenda noticia que nos has entregado. Sí, yo lo que espero, Claudia, es que también haya algún proceso de marcha blanca también para educar a adultos mayores, por ejemplo, que son quienes más se ven perjudicados también por este pago electrónico. ¿Cómo se les explica que hay que sacar una tarjeta? ¿Dónde se saca esta tarjeta también? ¿Cómo también se accede a la tarifa adulto mayor, que también mucha gente también ocupa? Entonces hay que tener también consideración con aquellas interrogantes. Sin duda, eso es un buen punto también, ayudar a la tercera edad en el fondo para que se acostumbre al sistema. Pero sin duda alguna va a mejorar muchísimo la locomoción en nuestra región. Gracias, Dani. Que esté bien, Claudia. Daniel Zunino, nuestra unidad móvil, contándonos sobre estos contratos con las empresas que operarán el nuevo sistema de transporte público en el Gran Valparaíso. Nos vamos a ir a una tanda comercial. Ya regresamos a Pura Noticia PM. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde, en todas nuestras plataformas. Volvemos con las noticias de la tarde en la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia PM. Ya estamos de regreso, son las 7 de la tarde en punto, aquí en Pura Noticia PM. Estamos revisando las informaciones más importantes junto a ustedes de nuestra región de Chile y el mundo. Vamos a ver los titulares.
la gran teleserie de la marihuana hallada en La Cruz. Reconstrucción completa del caso que tiene en la mira a la alcaldesa Filomena Navia. Por otra parte, la Contraloría pide explicaciones a la Municipalidad de La Cruz por el caso de las plantas de marihuana detectadas por un funcionario. Firman contratos que dan inicio al proceso que modernizará el transporte público del Gran Valparaíso. Sumarán 600 buses desde 2027. Puchuncaví impulso alcantarillado para la greda y ventanas. El proyecto beneficiará a más de 15.000 vecinos. Incendio consumió completamente una vivienda en el Cerro Merced de Valparaíso. 7 unidades del Cuerpo de Bomberos concurrieron a la emergencia. Ex subsecretario de Hacienda revela 2 nuevos test de drogas que resultaron negativos. Y afirma que siempre ha dicho la verdad. La Cámara de Diputados aprueba en primer trámite el proyecto que amplía el subsidio para la compra de viviendas nuevas. La alcaldesa de Quilicura acusa tras incendio que empresa química no tenía plan de acción y exige las más altas multas. Un nuevo episodio de mal tiempo vuelve a poner en discusión la capacidad de las ciudades de la región de Valparaíso para enfrentar eventos meteorológicos cada vez más intensos. Calles que se anegan, quebradas ocupadas, colectores sobrepasados y construcciones emplazadas en sectores vulnerables son algunos de los problemas que requieren un cambio en la planificación urbana. Para abordar este desafío conversamos con Julio Nazar, docente de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo. Julio, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en Pura Noticia PM. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Media resfriada, pero bien, acá, trabajando. Ánimo. Julio, bueno, hemos visto, dado los últimos sistemas frontales, cuando vinieron 5 seguidos, además fue una situación bastante extrema, pero que puso a prueba las ciudades de la región de Valparaíso para enfrentar lluvias intensas y concentradas en pocas horas. Las debilidades urbanas, puntualmente, las principales debilidades urbanas que quedan en evidencia cada vez que se registra un sistema frontal, ¿cuáles son? A ver, yo te diría, y ya entendiendo que Valparaíso es un caso en sí mismo, porque morfológicamente, topográficamente, tiene una condición bien particular, pero en lo general, para nuestras ciudades, y estoy hablando desde el norte chico hasta la zona sur, el problema más importante es que nuestra planificación territorial no ha estado reconociendo al territorio como un elemento estructurante de su desarrollo, y en general se ha ido ocupando básicamente como un suelo apto para edificar, para expandir, para solucionar déficits, pero nos estamos dando cuenta muy tardíamente de que en el fondo el suelo no está siendo trabajado, el suelo, el territorio, el espacio natural no está siendo trabajado de una manera integral. Y eso se denota efectivamente con estos escenarios de temporales, de viento extremo, de lluvia extrema, que se van a ir repitiendo con el tiempo y donde estamos un poco atrasados y vamos a tener que revertir nuestra manera de ocupar justamente el crecimiento urbano, entendiendo que aquellos lugares donde históricamente la quebrada, el torrente, el río, fluía agua, bueno, hay que entender lo que van a ser constantemente ocupadas o sistemáticamente ocupadas nuevamente por la naturaleza cuando ocurren estos fenómenos. Y ahí hay que revisar bien nuestros planes de ordenamiento territorial, hay que revisar bien las estrategias para ir generando un crecimiento más armónico y lamentablemente eso va a tomar tiempo. Julio, pero se supone que para poder entrar un proyecto a la municipalidad se tiene que contar con los estudios de suelo. ¿Cuál es la falencia? ¿Cuál es el problema que hay entonces si se supone que se hace ese estudio y tiene que mostrar todos los problemas que puede enfrentar ese espacio donde se quiere hacer el proyecto? A ver, los estudios que se hacen para aprobar un proyecto
se construyen sobre la base de una planificación territorial que faculta a ese territorio, a ese suelo, a esa zona de la ciudad, para ser ocupado por vivienda, edificaciones, empresas, lo que sea. Y por tanto, el tema es previo, el tema es que los planes de regulación o las estrategias de regulación urbana, los planes reguladores, han quedado un poco en la mira de no ser capaces de estar abordando de manera integral la complejidad del territorio ahora con estos escenarios. Evidentemente es fácil ahora cuestionar la manera como planificamos el territorio frente a estos eventos extremos. Probablemente si la sequía hubiese mantenido, habríamos tenido otras discusiones respecto a la ciudad de cómo generar agua o cómo alimentar hídricamente a nuestras ciudades. Pero el problema fue otro, dejamos crecer las ciudades, permitimos que los gobiernos locales, las direcciones de obra, habilitaran áreas de desarrollo urbano que muchas veces no estaban preparadas para recibir este tipo de evento climático. Entonces, claro, después llega un proyecto y ese proyecto de alguna manera es avalado porque hay un plan regulador previo que asumió que ese lugar era apto. Y ahí vamos armando una cadena, una especie de bola de nieve que lamentablemente es muy difícil de controlar. ¿Y qué riesgo implica seguir construyendo viviendas, infraestructura en quebradas, en laderas, en zonas históricamente inundables y que no se planificó de la manera pensando en que Chile siempre va a revertir las cosas? O sea, de la sequía nos pasamos a las inundaciones extremas. Tal cual, tal cual. O sea, el riesgo es inminente. Y ahí lo que tenemos que pedirle a los gobiernos locales, a las autoridades, que revisen urgentemente, especialmente en aquellas localidades, ciudades, pueblos que fueron afectados de manera dramática con estos eventos climáticos, que tienen que revisar urgentemente lo que están habilitando como área urbana o área utilizable para asentamiento humano y cambiar la mirada para poder minimizar en el futuro, evidentemente, que estos desastres se mantengan. Recordemos que o por lo menos así lo planteo yo, no está correcto utilizar el concepto del desastre natural para hablar de los problemas que genera el clima en nuestras ciudades. El desastre lo hicimos nosotros, claro, al posibilitar que la ciudad ocupase quebradas, lechos de río, áreas inundables, y la naturaleza lo que hace es simplemente expresarse en su manera más intensa, lamentablemente, ocupando aquellos territorios, aquellas zonas, aquellas áreas que naturalmente e históricamente le pertenecían. Conversamos con Julio Nazar, docente de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo. Es un buen concepto, más que desastre natural, desastre urbano. Ahora, se habla del concepto ciudad esponja. ¿En qué consiste? ¿Cómo podría aplicarse en comunas de la región de Valparaíso? A ver, hagamos un poquito de historia. El concepto de la ciudad esponja es un término que nace en China, nace hace relativamente poco más de una década, liderado por el gobierno chino, pero en particular puesto en valor por un paisajista local, Kong Yanyu, que es un arquitecto paisajista que lamentablemente murió el año pasado en un accidente aéreo en Amazonas, qué paradoja, y quien levantó la teoría, o la postura, mejor dicho, de que frente al cambio climático y frente a la preeminencia de los eventos extremos de lluvia, más que luchar contra el agua, hay que integrar la lluvia, el agua lluvia, como parte del diseño de nuestras ciudades. Para el caso chino era muy relevante esta postura porque ellos están en un proceso de urbanización brutal, extremo, con una migración campo-ciudad que a nosotros nos costaría muchísimo imaginar en su magnitud. Por lo tanto, esas ciudades que están creciendo en China están creciendo a una velocidad tal que requerían evidentemente una mirada un poquito más ecosistémica, si se quiere. Dicho eso, la ciudad esponja lo que hace es valorar aquellos elementos del diseño que permiten una infraestructura llamada verde o azul, es decir, que el agua se infiltre naturalmente y donde el diseño vial, el diseño de espacio público, el diseño de parque ayudan a absorber justamente escenarios extremos de agua y lluvia, lo cual no impide que exista o no impide el problema, pero lo minimiza, o esa es la idea, que se minimiza al máximo. Dicho eso, la ciudad esponja es un concepto que es entendible y aplicable en condiciones topográficas relativamente llanas, relativamente planas. Lamentablemente, para el Gran Valparaíso, es un concepto que es difícil de replicar porque Valparaíso está en una condición de anfiteatro natural construido sobre el mar, en vista al mar, mirando al mar, y donde las quebradas y la topografía le dan su carácter, su identidad y, por supuesto, es parte de la problemática. Y lo que pasa en estos escenarios extremos de lluvia
es que en el fondo las quebradas, muchas de ellas urbanizadas como ruta, como vialidad, se transforman en torrentes naturales que lamentablemente no solamente transportan hacia el plano, hacia el mar, agua, sino que transportan sedimentos, troncos, residuos, basura. ¿Por qué? Porque básicamente también la planeación urbana, la planificación territorial de la ciudad del Gran Valparaíso no ha reconocido de alguna manera una estructura más lógica para organizar esta condición particular que ellos tienen. Entonces, más que hablar en el caso de Valparaíso de una ciudad esponja, hay que tomar otras decisiones y hay que aceptar de que de alguna manera se tiene que revisar la manera como diseñamos las quebradas, hay que limpiar las quebradas, o sea, son cosas que uno las viene diciendo, disculpa, hace mucho tiempo, desde los escenarios de incendios, de hace ya más de una década hasta el presente, ahora con los escenarios de lluvia. Las quebradas en Valparaíso tienen que estar limpias y tienen que estar libres de sedimento y tienen que estar ausentes de urbanización precaria. Y sin embargo, no hay fiscalización y sin embargo, no hay estrategias para lograr un cambio de mentalidad en los gobiernos locales, alcaldía, regional, etcétera, pero también en la ciudadanía. Y de ahí para arriba hay una serie de medidas que podrían hacer, pero lamentablemente, en el corto plazo, es muy difícil mejorar, o mejor dicho, minimizar los problemas que ocurren con la lluvia extrema allá en Valparaíso. Sí, puntualmente en Valparaíso conversamos con Julio Nazar, docente de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo, aquí en Pura Noticia PM. Si nos trasladamos a otras ciudades de la región de Valparaíso, tenemos el problema, pienso, de considerar el concepto de ciudad esponja frente a la construcción de mucho cemento, eternamente vemos cemento por todas las calles, las áreas verdes que podrían haber sido las que reúnan el concepto de ciudad esponja, los humedales, incluso las plazas son puro cemento hoy en día. Entonces, ¿cómo podríamos aplicar el concepto de ciudad esponja a esta planificación que se hizo en algún minuto donde las ciudades son puro cemento? Es una buena afirmación, es una buena pregunta y no es tan difícil de responderla en el sentido de que, a ver, es un cambio de mentalidad. Evidentemente esto implica un ajuste del tipo de inversión que vamos a hacer en nuestras ciudades. Pero las mismas calles que nosotros estamos, como tú bien dices, de repente sobreasfaltando, sobrepavimentando, podrían estar diseñadas en sus platabandas, en sus bordes, como soluciones de humedales artificiales para que ciertos tramos las aguas vayan infiltrando. Tenemos que trabajar la infiltración en nuestras ciudades y no en el encauzamiento o la tubería como una solución que ya quedó en el pasado para resolver el tema de la lluvia. Las lluvias extremas, como vimos esto en ciudades de más de 60 o 100 milímetros en un par de horas, evidentemente no va a haber ningún ducto subterráneo que lo va a poder solucionar. Tenemos que hacer de la ciudad en su espacio público. Y ojo, no estamos inventando parques maravillosos que no tenemos, simplemente es justamente hacer que las aguas que se conducen, por ejemplo, en nuestras calles, vayan drenando y entrando en ciertos momentos, ciertas estaciones, construidas en las mismas veredas, para que se infiltre el suelo a través de estos conceptos de humedales urbanos artificiales. ¿Es factible? Es totalmente realizable. ¿Requiere inversión? Evidentemente que requiere inversión, pero más que eso, requiere un plan estratégico que defina eventualmente las zonas de intervención, genere un mapeo de las áreas críticas y por medio de ella uno vaya focalizando las inversiones concretas para que, repito, no vamos a evitar el problema, pero tenemos que hacer que nuestras ciudades resistan mejor estos embates de la naturaleza, porque al final del día no solamente es un costo económico, sino que hay dramas humanos. ¿Por qué? Porque hemos dejado crecer y desarrollar a nuestras urbes con una mentalidad del siglo XX, pero ya estamos en el siglo XXI y las condiciones completamente opuestas. Sin duda es un problema, pero es posible adaptar barrios entonces ya construidos a estas soluciones. ¿Y qué medidas debería tomar entonces los municipios, los gobiernos regionales para preparar las ciudades ante futuros eventos climáticos? Lo primero que recomendaría es hacer un catastro ya de las zonas críticas y donde estuvieron concentrados los principales eventos de anegamiento, escurrimientos de aguas superficiales, zonas de invasión de agua a las viviendas. O sea, yo creo que en este minuto es perfectamente válido y viable hacer ese levantamiento concreto.
con esa información, bueno, generar un plan de inversión que no es de 1 año ni de 2 y probablemente quizás ni siquiera de 3. Quizás esto va a significar una década en donde tenemos que ir avanzando para ir conduciendo las aguas, manejando las aguas y llevándolas a condiciones de infiltración. Pero eso requiere de una gestión que tiene que nacer del propio gobierno local, tiene que haber una política pública de cambiar la óptica de cómo estamos urbanizando nuestras ciudades, y se tiene que partir ahora. Si seguimos conversando, va a pasar este invierno, va a llegar el verano, probablemente los temas van a desviar en otra latitud y vamos a hablar probablemente, quizás, lamentablemente, de los incendios. Nos vamos a preocupar entonces de la planificación urbana ante el riesgo del incendio, vamos a olvidar el invierno, vamos a olvidar la lluvia, el anegamiento, y esto va a ser constantemente un continuo déjà vu, olvidando y recordando, pero no ejecutando. Lo importante entonces es hacer esos catastros que incluso la misma fecha FIDE, ya con eso van sabiendo cuáles son los lugares que se han inundado, que han tenido principales problemas, así que ya casi como que el primer paso está dado. Julio, así es. Le agradecemos mucho que haya estado nuevamente Encantado. con nosotros. Julio Nazar, docente de Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo. Que esté muy bien. Yo también, adiós. Muchas gracias, adiós. Vamos a seguir con informaciones. Las senadoras Fabiola Campillay y Camila Flores protagonizaron una tensa discusión en dependencias del Congreso, donde intercambiaron insultos y acusaciones personales frente a los medios de comunicación. El enfrentamiento ocurrió tras la presentación de la denominada Bancada por el Indulto General, instancia que busca la excarcelación de los funcionarios de las Fuerzas Armadas, Carabineros, la PDI y Gendarmería, condenados por hechos vinculados al estallido social. Según testigos, Campillay increpó, primero a la parlamentaria de Renovación Nacional, aludiendo a una investigación en su contra y acusándola de contratar a una persona con quien mantendría una relación. Flores respondió cuestionando la contratación del yerno de la senadora independiente. La discusión escaló con referencias a situaciones familiares, investigaciones judiciales y videos íntimos filtrados. Flores acusó a Campillay de haber llegado al Senado haciéndose la víctima, mientras que esta última la calificó como una delincuente defendiendo a un delincuente. Durante el cruce, la senadora de RN trató a Campillay de deficiente intelectualmente y señora de feria. La parlamentaria independiente respondió recordando el allanamiento a la oficina de Flores y cerró la discusión diciéndole: eres una kuma total. Pasemos a revisar estas declaraciones. ¿Cómo se comporta la gente? Obvio, cuando la gente vota por personas que intelectualmente son deficientes, y se lo estoy hablando, y que llegan por casualidades de la vida, pasan este tipo de cosas. Ella que tiene a una hija delincuente, a un yerno delincuente, a un círculo delincuente. Ojo la palabra, yo no tengo con salida alternativa. ¿Qué quiere decir que con su familia? Su hija, escúcheme, su hija al tener una salida alternativa reconoce que cometió un delito para no ir a un juicio. Se lo digo yo que soy abogado, señora. Usted debiera estar fuera. ¿Ah, sí? Fuera. Pero para que usted está siendo investigada por fraude. La democracia me eligió. Y usted debiera saber como senadora que uno no sale. Yo no. Uno no puede renunciar. A usted le allanaron su oficina. Ya, o sea, qué vergüenza. Dígame una cosa, ¿y a usted cree que no le va a pasar nada ahora? No, porque no tengo nada que deber. Dígale a sus vecinos, pues. Dígale a sus vecinos, a las personas que viven alrededor suyo, a las cuales usted anda amenazando, porque la señora Campillay anda amenazando, ¿cierto? Oye, no saben con quién te mete, porque ahora es como senadora de la República. Vergüenza. Usted le da vergüenza a Chile, señora. Y espero, presidente, por favor, que indulte lo antes posible al capitán Patricio Maturana, pero ahí no hay legítima defensa, no el privilegio de visitar en la cárcel, de verlo por la persecución, por lo que ha hecho esta mujer, de victimizarse, que le han pagado indemnizaciones millonarias, ¡Qué terrible! Yo no me voy a quedar callada. Esta señora que ha vivido del estado de indemnizaciones por lo que le pasó. Y usted está viviendo de sus asesores. Exclusivamente porque llegó acá porque da pena. Por eso la eligieron. No porque tenga intelectualmente
capacidad, ni porque tenga hecho mi trabajo los a cabalidad conocimientos y no me llegar aprovecho a de la elegir- gente, a elegir un cargo que es ni por de elección mis popular. trabajadores. No, señora. No me aprovecho de la deje gente. Deje de Yo no victimizarse porque estoy Chile ya no le acusada por compra. fraude al No, fisco. usted, por delitos mucho más No, graves. A usted, a su hija, a su súper yerno y a grave, todo el mundo. súper grave. Así que contrólese, señora. Necesita más que Barça, Kuma, Barça. Kuma, y vos no necesitáis más, pues, weón. Sin comentario. Sigamos adelante. Vamos a revisar otras informaciones. La ex magistrada de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, acudió al OS7 de Carabineros tras solicitar su propia declaración ante la Fiscalía por delitos de cohecho y lavado de activos. La diligencia, que podría extenderse por 2 días, la enfrenta mientras cumple arresto domiciliario total. La ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, llegó este miércoles hasta las dependencias del OS7 de Carabineros en Providencia para prestar declaración por primera vez en el marco de la declaración del denominado caso Muñeca Rusa, causa en la que está formalizada por cohecho reiterado y lavado de activos. La diligencia fue solicitada por la propia ex magistrada y se desarrollará ante funcionarios especializados en el marco de la investigación que lidera la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente. Se estima que el interrogatorio podría extenderse hasta este jueves. Actualmente, Vivanco permanece con la medida cautelar de arresto domiciliario total, decretada hace 2 meses, luego de cumplir 4 meses en prisión preventiva en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín. A su llegada al OS7, la exministra afirmó que se encuentra tranquila y preparada para responder todas las consultas de los investigadores. Tranquila, tengo conocimiento de la causa. Ya varias veces he dado declaraciones a la prensa sobre ella, así que tranquila y preparada para responder todo aquello que se me pregunte. ¿Cuánto podría durar esta diligencia, Ángela? ¿Esperan declarar por varios días? Puede ser por más de uno, no lo sabemos, depende de cómo vayamos en la declaración. Además comentó que ha enfrentado problemas de salud y que no ha podido visitar a su pareja, el abogado Gonzalo Miqueles, quien permanece en prisión preventiva por la misma causa. Tranquila, haciéndome exámenes médicos, en eso está. ¿Cómo está usted a nivel personal? Tranquila, pero como digo, con temas de salud que he tenido que abordar. ¿Ha podido conversar con Gonzalo? ¿Lo ha ido a visitar? No. Tras numerosos cuestionamientos a su gestión, la ministra del Deporte, Natalia Ducó, pidió dejar atrás la pelea chica y destacó un proyecto que permitiría contratos laborales para deportistas profesionales de distintas disciplinas. Esta iniciativa busca ampliar un beneficio que hoy solo contempla a los futbolistas. La ministra del Deporte, Natalia Ducó, respondió los cuestionamientos por su gestión y llamó a poner el foco en las iniciativas impulsadas por el gobierno en lugar de quedarse en la pelea chica. La secretaria de Estado realizó las declaraciones durante la despedida de la selección femenina de hockey, que viajará para disputar el Mundial de Bélgica y Países Bajos. En la instancia destacó que el presupuesto destinado al alto rendimiento se mantuvo intacto. Ducó también anunció un proyecto de ley que permitirá que deportistas profesionales de distintas disciplinas puedan firmar contratos laborales, beneficio que actualmente solo contempla el Código del Trabajo para los futbolistas. La ministra sostuvo que la iniciativa será voluntaria y marcará un antes y un después para el deporte nacional. Además, invitó a los medios de comunicación a revisar con mayor profundidad las medidas desarrolladas durante su gestión. La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó los 3 vetos presentados por el gobierno al proyecto de reconstrucción nacional relacionados con el anatocismo, el denominado olvido financiero, y los plazos de pago a 30 días para las pequeñas y medianas empresas. Las normas habían sido incorporadas por la oposición durante la tramitación de la iniciativa. Sin embargo, el Ejecutivo advirtió que podrían generar efectos negativos en el sistema financiero y dificultar el acceso al financiamiento, especialmente para las pymes. El primer veto busca revertir la prohibición general de capitalizar intereses en operaciones de crédito, mientras que el segundo elimina las nuevas condiciones propuestas para el tratamiento de los antecedentes financieros de las personas. La tercera observación pretende mantener la posibilidad de que las empresas acuerden, en casos excepcionales, plazos de pago superiores a 30 días. Desde el gobierno sostienen que esta flexibilidad permite a algunas pymes financiar sus operaciones y mantener sus relaciones comerciales.
Tras la votación, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, destacó que los vetos fueran respaldados por una amplia mayoría. Ahora las observaciones del Ejecutivo deberán ser discutidas y votadas nuevamente para la Cámara de Diputados y el Senado. La ley de reconstrucción, lo que estamos haciendo, y de hecho estamos muy avanzados ya, acabamos de aprobar hoy día también en la Cámara, el proyecto de ley que subsidia la tasa hipotecaria, aumenta en 30.000 viviendas las viviendas subsidiadas y sube a 6.000 UF el precio de la vivienda. Va a permitir adquirir viviendas con un 10% de PIB aproximadamente, con tasas que estimamos que van a ser del 3%, y eso se junta con la ley de reconstrucción que elimina el IVA en la venta de vivienda nueva. Nos vamos a ir a una pausa comercial, ya regresamos aquí a Pura Noticia APM, no se vaya. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde, en todas nuestras plataformas. Volvemos con las noticias de la tarde en la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia PM. Ya estamos de regreso para revisar informaciones acá en Pura Noticia PM a través de puranoticia.cl. Sabes que aquí nos ves en la televisión, nos escuchas en la radio, nos lees en la web, en puranoticia.cl están las noticias como a ti te gustan. Les vamos a contar ahora que el gobierno salió a responder los cuestionamientos por el manejo del test de droga que provocó la salida del ex subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez. Máximo Pavés aseguró que se siguió el procedimiento fijado por Contraloría y evitó profundizar la disputa con Arturo Esquella. El subsecretario del Interior, Máximo Pavés, defendió el procedimiento aplicado tras el test de drogas positivo que provocó la salida del ex subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez. La autoridad aseguró que el gobierno actuó dentro de lo permitido por Contraloría y descartó polemizar con Arturo Esquella. Pavés explicó que el proceso está regulado por Contraloría y por el contrato suscrito mediante una licitación pública para la realización de los exámenes, cuyo procedimiento es administrado por el SENDA. La autoridad señaló que la Subsecretaría del Interior no recibe el detalle de los resultados, por lo que puso en contacto a Rodríguez con el laboratorio encargado y le reenvió toda la información que obtuvo sobre el examen. Respecto de los análisis posteriores que arrojaron resultados negativos, Pavés afirmó que no le corresponde pronunciarse y recordó que la contramuestra debe realizarse en el mismo laboratorio establecido en la licitación. El subsecretario también descartó entrar en una controversia con el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, y aseguró que no se siente identificado con el calificativo de inmoral utilizado en un chat privado que posteriormente fue filtrado. Las obras para reparar el primer socavón de Avenida Altamirano comenzarán hacia fines de agosto, una vez que el Ministerio de Obras Públicas emita el decreto de emergencia necesario para ejecutar la reconstrucción. Mientras tanto, continúa vigente el sistema de tránsito unidireccional implementado para mantener la conectividad entre el Plan de Valparaíso y Playa Ancha. La vía opera de subida entre las 7 de la mañana y las 3:30 de la tarde y de bajada desde las 3:30 hasta las 8 de la noche, momento en que queda completamente cerrada. El delegado presidencial regional Manuel Millones explicó que la medida permanece en evaluación según el comportamiento de los flujos vehiculares, considerando que durante la mañana la mayor cantidad de desplazamientos se dirige hacia Playa Ancha y por la tarde hacia el Plan. A las 20 horas, este paso va a quedar cerrado y se va a aperturar a las 7 de la mañana. ¿Para qué? Para evitar que en la noche transiten vehículos pesados, camiones, buses u otros que puedan hacer colapsar donde se produjo el socavón. Respecto del segundo socavón, equipos especializados realizan estudios con georradar para determinar el nivel de daño y establecer si será posible mantener habilitada una parte de la calzada. Su reparación todavía no tiene un costo estimado y no será incorporada al decreto de emergencia del MOP, por lo que podrían tardar más tiempo. Además, el próximo 21 de septiembre comenzarán las obras de la subida Carampangue por el deterioro de un colector de más de 100 años.
Los trabajos obligarán a cerrar la vía durante cerca de 2 meses y las autoridades preparan un nuevo plan de tránsito sin descartar una eventual restricción vehicular. Emiten aviso especial de mal tiempo para el borde costero desde Valparaíso hasta el Maule. La condición estará vigente hasta la madrugada del jueves 6 de agosto y considera vientos de hasta 70 km por hora en el área oceánica comprendida desde Quintero al sur. Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso emitió un aviso especial de mal tiempo para el área oceánica comprendida entre Quintero y Punta Boyeruca, debido al pronóstico de fuertes vientos que afectarán al borde costero entre este miércoles y la madrugada del jueves. Según informó la Armada, la condición comenzará a regir desde las 12 horas de este miércoles 5 de agosto y se extenderá hasta las primeras horas del jueves 6, abarcando parte de las regiones de Valparaíso y Maule. Desde el Centro Zonal de Meteorología Marina indicaron que se esperan vientos de hasta 70 km por hora, tanto en sectores donde predominará el componente norte como en aquellos donde el viento será el componente sur. Desde el Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso se ha emitido un aviso especial y de mal tiempo para el área oceánica entre el sector de Quintero hasta Punta Boyeruca, que afectará a contar del día miércoles 5 a las 12 horas hasta la madrugada del día jueves 6 de agosto. Se espera que los vientos alcancen los 70 km por hora, tanto en localidades donde el viento afectará del componente norte, como en aquellas que se verán afectadas por viento del componente general sur. Las autoridades recomendaron a la comunidad mantenerse informada sobre la evolución de las condiciones meteorológicas a través de los canales oficiales de la Armada y adoptar todas las medidas de precaución necesarias en el borde costero. Bueno, además, tener claro que para el fin de semana también se esperan marejadas importantes en el borde costero. Bien, las intensas nevadas mantienen suspendido todavía el tránsito por el Paso Los Libertadores, principal ruta terrestre, entre Chile y Argentina. Esto desde el 14 de julio. En la alta cordillera se acumulan cerca de 6.6 metros de nieve mientras continúan las labores de despeje de la ruta internacional. El paso fronterizo Los Libertadores cumplió este miércoles 22 días consecutivos cerrado debido a las condiciones meteorológicas en la alta cordillera, convirtiéndose en el segundo cierre ininterrumpido más extenso de su historia. Desde el 14 de julio, las intensas nevadas han mantenido suspendido el tránsito internacional con una acumulación cercana a los 6,6 metros de nieve. El delegado presidencial provincial de los Andes, Ricardo Figueroa, explicó que las condiciones de seguridad y transitabilidad aún no permiten reabrir el complejo fronterizo, ya que persisten riesgos asociados al estado de la ruta y a la nieve acumulada. En paralelo, equipos de vialidad del Ministerio de Obras Públicas, apoyados por maquinaria especializada, funcionarios de otras regiones y personal de la Escuela de Montaña del Ejército, continúan con las labores de despeje entre Guardia Vieja y el complejo fronterizo. Sin embargo, el tramo entre Los Libertadores y el túnel Cristo Redentor sigue presentando las mayores dificultades debido al espesor y dureza de la nieve. Sigue trabajando maquinaria arduamente de nuestro tremendo equipo de vialidad, que ha trabajado todos estos días intensamente y que progresivamente, de forma muy adecuada, de forma muy segura, de forma muy responsable, ha ido despejando el camino. Ya tenemos un gran avance de lo que implica la ruta de Guardia Vieja hasta el complejo y ahora lo estamos haciendo desde el complejo hacia el túnel. Aunque las condiciones climáticas han dado una breve ventana para avanzar en los trabajos, los pronósticos anuncian nuevas nevadas durante los próximos días, por lo que las autoridades descartaron fijar una fecha para la reapertura del principal corredor terrestre entre Chile y Argentina. La alcaldesa de Quilpué pide reabrir el catastro de la ficha básica de emergencia para que los afectados por los temporales accedan a ayudas estatales. La jefa comunal advirtió que aún existen más de 500 encuestas pendientes tras el sistema frontal y solicitó al Ministerio de Desarrollo Social y Familia extender el proceso para evitar que los damnificados queden fuera del bono de recuperación y de otros beneficios.
La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, expresó su preocupación por el cierre del proceso de levantamiento de la ficha básica de emergencia FIBE, advirtiendo que más de 500 familias de la comuna aún no han podido ser encuestadas tras el sistema frontal y podrían quedar fuera de las ayudas estatales. La jefa comunal señaló que el municipio ha reforzado el trabajo en terreno, incluso triplicando los equipos destinados a aplicar las encuestas, aunque aseguró que todavía resta un número importante de hogares por incorporar al catastro. Por ello, solicitó al Ministerio de Desarrollo Social y Familia extender o reabrir el proceso. Como municipalidad hemos redoblado e incluso triplicado los esfuerzos con la contratación de móviles y profesionales para la aplicación de la encuesta, y aún así nos quedan más de 500 por aplicar. Solicitamos al Ministerio de Desarrollo Social y Familia reabrir o extender el proceso. Corti sostuvo que el principal objetivo es evitar que personas afectadas queden excluidas de beneficios como el bono de recuperación debido a plazos administrativos, enfatizando que la prioridad debe ser entregar una respuesta oportuna a quienes enfrentan las consecuencias de los recientes temporales. Para garantizar que todos los damnificados puedan acceder al bono de recuperación y a los apoyos comprometidos. Hoy lo importante es responder con sentido de urgencia a quienes lo perdieron todo. Desde el municipio indicaron que continuarán realizando gestiones para que todas las familias damnificadas sean consideradas en el catastro y puedan acceder a los apoyos comprometidos por el Estado para enfrentar la emergencia. Bien, los invitamos a revisar nuestra página web, donde están concentradas todas las informaciones que les entregamos en los distintos noticiarios a las 8 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 6, aquí en Pura Noticia PM, www.puranoticia.cl. Ahí están todas las informaciones que les entregamos. Ahora los invitamos a revisar una que tiene que ver con un proyecto de ley que sanciona a quienes lancen objetos al interior de las cárceles, los llamados peloteros. Listo para ser emitido al Ejecutivo quedó este proyecto que sanciona a quienes lancen objetos al interior de los recintos penales. Esto luego que la Sala del Senado aprobara por unanimidad el informe de la Comisión Mixta que zanjó las diferencias que existían entre ambas ramas del Congreso respecto de esta iniciativa. En lo medular, el proyecto busca ampliar la penalización establecida en el artículo 304 bis del Código Penal a todos los supuestos en que se ingrese, favorezca el ingreso o se intente el ingreso de objetos que pudiesen representar un riesgo para las personas o condiciones de seguridad al interior de los recintos penitenciarios. Además, se agrega una presunción de peligrosidad respecto de los objetos que hayan introducido o intentado introducir mediante su lanzamiento desde el exterior del recinto penitenciario. Durante la votación de la iniciativa hicieron uso de la palabra los senadores Andrés Longton, Iván Flores, la senadora Claudia Pascual y el ministro de Justicia y de Derechos Humanos, Fernando Rabat. Los senadores coincidieron en que con esta normativa se llena un vacío legal, pues arrojar cosas o ingresar elementos al interior de las cárceles no tenía ninguna sanción. Y con esta normativa se establece que cualquiera que ingrese cualquier elemento dentro de las cárceles va a tener una sanción penal, pero si ese elemento pone en riesgo la vida o seguridad de las personas, se agrava la pena en un grado. Por este proyecto se sanciona el ingreso un lugar no habilitado de elementos que no están permitidos por los reglamentos de gendarmería, aplicando mayor penalidad cuando se trate de objetos que afecten la seguridad o la vida de las personas. Vamos a ir ahora a revisar informaciones del exterior. Una nueva crisis diplomática entre Argentina y Brasil, cientos de detenidos por los incendios forestales en Francia y una serie de reveses políticos que complican al presidente Donald Trump marcan la agenda internacional de esta jornada. Revisamos los principales antecedentes junto a Carmen Paz González. Hola, ¿cómo están? Momento de revisar noticias del ámbito internacional. Lo hacemos a través de puranoticia.cl.
Vamos a comenzar en Argentina, porque el presidente Javier Milei volvió a lanzar duras críticas contra su par brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, a quien calificó de ladrón y corrupto, profundizando la tensión diplomática entre ambos países. Durante una entrevista, Milei aseguró que espera un cambio político en Brasil en las elecciones presidenciales de octubre y expresó nuevamente su respaldo a Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. El mandatario argentino sostuvo que sería positivo para Brasil dejar atrás al actual gobierno y usó expresiones especialmente duras contra los sectores de izquierda, reafirmando su cercanía ideológica con la candidatura opositora. Estas declaraciones se producen pocos días después de que Milei viajara a Sao Paulo para participar en una actividad de apoyo a Bolsonaro, una intervención que fue interpretada por el gobierno brasileño como una intromisión en su proceso electoral. La controversia llevó a la Cancillería de Brasil a convocar al embajador argentino, mientras el representante diplomático brasileño en Buenos Aires fue llamado a consultas. La relación entre ambos gobiernos está atravesando así uno de sus momentos quizás más complejos, pese a la importancia económica y comercial que tiene este vínculo entre Argentina y Brasil dentro del Mercosur. Y mientras aumenta la tensión política en Sudamérica, Francia continúa enfrentando una grave emergencia y es por los incendios forestales y una investigación que ya deja cientos de detenidos. Sí, porque las fuerzas de seguridad francesas han detenido a más de 400 personas y es por su presunta responsabilidad en incendios registrados desde el inicio de la temporada. Entre ellas hay más de un centenar que son menores de edad. El ministro del Interior explicó que las investigaciones abarcan siniestros provocados de manera intencional, pero también casos vinculados a imprudencias, negligencias o conductas que facilitaron la propagación de las llamas. Francia ha registrado miles de incendios durante los últimos meses y mantiene desplegados importantes recursos humanos y aéreos para enfrentar los focos que continúan activos en distintas regiones. Uno de los casos más complejos se desarrolla en el departamento de Var, donde un incendio permanece activo desde hace más de 2 semanas y se ha transformado en uno de los más prolongados registrados en esa zona. Más de 1000 bomberos, aviones cisterna y helicópteros están trabajando para contener las llamas que ya han consumido extensas superficies de vegetación y han obligado a mantener medidas preventivas en localidades cercanas. Las autoridades también buscan determinar cuántos incendios se originaron por acción humana en medio de condiciones climáticas extremas que sin duda están facilitando su rápida propagación y dificultando el trabajo de los equipos de emergencia. Y desde Europa vamos a pasar a Estados Unidos, donde Donald Trump está enfrentando dificultades que ya no provienen solo de sus adversarios, sino también de algunos de sus aliados más cercanos. Donald Trump está atravesando esta serie de reveses políticos y judiciales que en definitiva exponen diferencias con figuras que históricamente han respaldado su administración. De hecho, uno de los conflictos surgió luego de que una fiscal federal cercana al mandatario decidiera retirar cargos por daños contra un ex deportista, al concluir que la evidencia apuntaba a una instalación defectuosa y no a un acto de vandalismo, contradiciendo así públicamente la versión que hasta el momento había defendido Donald Trump. En paralelo, el candidato escogido por el presidente para encabezar el Departamento de Justicia enfrentó resistencia dentro del propio Partido Republicano y debió entregar garantías para evitar el uso de fondos públicos en indemnizaciones vinculadas a procesos judiciales considerados políticos. Pero el principal problema continúa siendo la guerra con Irán. Trump insiste en que existen conversaciones para alcanzar una salida, mientras Irán, niega negociaciones directas y solo reconoce contactos con intermediarios. La falta de avances y la continuidad de las amenazas militares han aumentado el rechazo ciudadano al conflicto y están golpeando los niveles de aprobación del mandatario a pocos meses de las elecciones legislativas. Y aunque Trump cuestiona la validez de las encuestas, esos comicios van a ser una prueba decisiva para su liderazgo y también para la capacidad del Partido Republicano de mantener el control político durante la segunda mitad de su mandato. La
más informaciones internacionales con Carmen Paz González. Ahora los invito a revisar nuestra edición digital, la portada de nuestra edición digital de este día miércoles 5 de agosto. Ahí la tiene ya en pantalla. La gran teleserie de la marihuana hallada en La Cruz, reconstrucción completa del caso que tiene en la mira a la alcaldesa Filomena Navia, es nuestro titular principal. También firman contratos que dan inicio al proceso que modernizará el transporte público del Gran Valparaíso. Sumarán 600 buses desde 2027. Presidente Kast celebra desde Viña del Mar la aprobación de la megareforma. Hay un antes y un después, afirmó. Por otra parte, proyecto de alcantarillado asume histórica demanda de la greda y ventanas. Alcalde de Puchuncaví apunta a dignidad de vecinos. Y obras en Altamirano partirían a fines de agosto y segundo socavón sigue en evaluación. Nuestra edición digital que lo invitamos a bajar en formato PDF. Revisemos ahora cuáles han sido las informaciones que estuvimos mirando junto a ustedes en Pura Noticia PM. La gran teleserie de la marihuana hallada en La Cruz, reconstrucción completa del caso que tiene en la mira a la alcaldesa Filomena Navia. En tanto, Contraloría pide explicaciones a la Municipalidad de La Cruz por el caso de las plantas de marihuana. Firman contratos que dan inicio al proceso que modernizará el transporte público del Gran Valparaíso. Suman 600 buses desde el 2027. Puchuncaví impulsa alcantarillado para la greda y ventanas. Proyecto beneficiará a más de 15.000 vecinos. Incendio consumió completamente una vivienda en el Cerro Merced de Valparaíso. 7 unidades del Cuerpo de Bomberos concurrieron a la emergencia. Ex subsecretario de Hacienda revela 2 nuevos test de drogas con resultado negativo y afirma que siempre ha dicho la verdad. Cámara de Diputados aprueba en primer trámite el proyecto que amplía el subsidio para la compra de viviendas nuevas. La alcaldesa de Quilicura que acusa tras incendio que empresa química no tenía plan de acción y exige las más altas multas. Bien, hasta aquí Pura Noticia PM. Muchas gracias por haberse informado con nosotros a través de puranoticia.cl. Tú nos ves, nos escuchas y nos lees en puranoticia.cl las noticias como a ti te gustan. Nos encontramos nuevamente mañana. Que descansen. Buenas noches. Puranoticia.cl presentó Pura Noticia PM.